Bienvenido a una introducción a los vectores en el espacio en 3D. Los objetivos de este video son determinar la forma componente de un vector en el espacio, determinar la magnitud de un vector en el espacio y también para determinar un vector unitario en el espacio. Creo que un buen lugar para comenzar es echar un vistazo a la gráfica de un vector en 3D. Entonces aquí tenemos el sistema de coordenadas Is. Y en azul aquí tenemos la gráfica de un vector donde su punto inicial está en el origen, 0,0,0, y el punto terminal está en 3,1,5. Entonces, al rotar el sistema de coordenadas, puede tener una mejor idea de la ubicación de este vector azul. Y este es un ejemplo de un vector en el espacio. Y, por supuesto, a medida que cambiamos el punto terminal de este vector, su ubicación se mueve. Y ahora puedo ver que el vector está debajo del plano, sí, como vemos aquí. And now we can see the vector is below the xy plane, as we see here. Esto también se llama el vector de posición porque su punto inicial está en el origen 0, 0, 0. Mucho tiempo si se nos pide que grafiquemos un vector en el espacio en nuestro papel, es útil dibujar un cuadro para darle una mejor perspectiva, en 3D. Bien, entonces para un vector en el espacio con el punto inicial x1 y 1z1, y el punto terminal x2 y 2z2, el vector de posición único v se puede encontrar restando las coordenadas x, las coordenadas y las coordenadas z resultando en lo que se llama el vector de posición ABC. Note la notación especial que usamos aquí, hay corchetes puntiagudos para representar un vector de posición. Esto significa que el punto inicial está en el origen 0, 0, 0 y el punto terminal sería ABC. Una cosa más que quiero mencionar aquí, para notar un vector que puedes usar una letra minúscula en negrita o si no tiene la opción de usar negrita, puede usar la letra V con un pequeño vector o una pequeña flecha encima. La magnitud o longitud de un vector en espaciador o R3, es muy similar a la magnitud de un vector en R2, excepto que ahora tenemos que tomar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes X y Z. Y luego, para encontrar un vector unitario en la dirección del vector V en el espacio, necesitamos dividir el vector original V por la magnitud o multiplicar el vector por 1 sobre la magnitud. Eso dará como resultado un vector con la misma dirección que tiene esa longitud o magnitud de 1. Hablemos un poco más sobre los vectores unitarios. Y es el vector unitario 1,0,0 el vector unitario a lo largo del eje X positivo. El vector J, 0,1,0, es un vector unitario a lo largo del eje Y. Y el vector K 0,0,1 es un vector unitario a lo largo del eje Z positivo. Y con estos vectores, I, J y K, podemos reescribir cualquier vector como una suma o diferencia de estos vectores unitarios. Entonces, por ejemplo, si tenemos el vector de posición ABC, lo reescribiremos como una suma o diferencia de I, J y K, como A por el vector I, además de ser B por el vector J. Más C por el vector K. Avancemos, y echemos un vistazo a algunos problemas de muestra. Comencemos trazando el vector de posición 2,3,4 en el sistema de coordenadas Is. Recuerde que este es el eje X, avancemos en dirección negativa. Este sería el eje Y. Este es el eje Y positivo, este sería el eje Y negativo. Y este es el eje Z y este sería el eje Z negativo. Entonces este vector tiene un punto inicial en el origen, y su punto terminal en el punto 2,3,4. Avancemos y grafiquemos el punto 2,3,4. Entonces se moverá 2 unidades en la dirección positiva a lo largo del eje X, 3 unidades en la dirección positiva a lo largo del eje Y. Y a partir de aquí construirá un paralelogramo en el plano psi, por lo que se verá más o menos así. Y desde aquí tenemos que subir 4 unidades a lo largo del eje Z. Así que vamos adelante, vamos al eje Z y subimos 4 unidades. Y luego, desde aquí,
Vamos a seguir adelante y construir una caja para darle una mejor perspectiva. Entonces, avancemos y dibujemos un borde que sea paralelo al eje X. Y luego sigue adelante y conéctalo. Y luego dibujaremos otro borde aquí que sea paralelo al eje Y. Y abajo. Y ahora podemos seguir adelante y completar este cuadro completando la parte superior del cuadro. Algo así. Something like this. Entonces el punto 2,3,4 es este punto aquí, en esa esquina de la caja. Y, entonces, el vector que desea esbozar comienza en el origen y termina en ese punto. Entonces se ve algo como esto. Ahora es un poco estrecho, pero puedes ver que esto le da una perspectiva de 3 dimensiones. Ahora se nos da un vector en el espacio con punto inicial 5, negativo 1,1 y punto terminal negativo 1,1,4. Primero queremos determinar el vector de posición. Recuerde que el vector de posición es el vector en la misma dirección con la misma magnitud, pero tiene el punto inicial en el origen. Entonces, para determinar el vector de posición, restaremos la coordenada inicial de la coordenada terminal. Entonces tendremos un negativo menos 5, 1 menos negativo 1, 4 menos 1. Sigamos adelante y simplifiquemos esto, tendremos negativos 6,2 y 3. Este es el vector de posición. De nuevo, es que el vector tiene la misma magnitud, y la misma dirección que el vector dado. Pero tiene el punto inicial en el origen y el punto terminal en negativo 6,2,3. Ahora que tenemos el vector de posición podemos reescribir este vector como una combinación lineal de los vectores y, j y k. Entonces el vector v podría escribirse como 6 y negativo, más 2j, más 3k. Los mismos vectores escritos como una combinación lineal de los vectores unitarios y j. Ahora queremos determinar la magnitud del vector v. Eso es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente. Entonces tendremos 6 al cuadrado negativo, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Parece que tendremos 36 más 4, más 9. Entonces, la magnitud del vector v es igual a la raíz cuadrada de 49, que es igual a 7. Entonces, para encontrar el vector unitario del vector v, para el vector que tiene una magnitud de 1 pero tiene la misma dirección que el vector v, que va a ser igual a 1 sobre la magnitud del vector v, multiplicado por el vector v, entonces tendremos 7 veces el vector v negativo 6,2,3. Seguiremos adelante y preformaremos esta multiplicación escalar. Entonces, el vector unitario para el vector v será negativo 6,7,27 y 3,7. Continuaremos y terminaremos hablando de operaciones de vectores en el espacio R3. Y esto es muy similar a los vectores en R2. Si queremos sumar o restar vectores en el espacio, solo necesitamos sumar o restar los componentes correspondientes. Y multiplicación scal si queremos encontrar k veces el vector u, simplemente multiplicamos k veces cada componente del vector u como vemos aquí. Y dado que realizamos procedimientos similares en R2, no me tomaré el tiempo para mostrar ejemplos de esto en R3. Espero que hayamos encontrado útil este video. Gracias por ver.